Arturo era un hombre de 60 años que jamás en su vida había tenido mucha felicidad. Desde que era niño había pasado por muchos problemas en su casa. Nunca había conocido a su padre y su madre, quien siempre padeció de diversas enfermedades. Apenas si pudo darle lo necesario para estar vivo. En la escuela la situación no era diferente. Sus compañeros se burlaban de él por aquel defecto en su rostro. Tenía una mancha en la piel que le cubría parte de la frente, un enorme lunar que lo hacía ver deforme y enfermo, razón por la cual desde siempre obtuvo infinidad de apodos y burlas. Arturo estudió toda su niñez en escuelas públicas, y ahí los niños vaya que eran crueles. Le decían de todo lo que podían, haciendo terribles referencias a aquella mancha que tanto lo perturbaba. Entre tantas burlas se decía que aquello lo tenía porque lo había cagado su madre al nacer, y que por no haberse limpiado, es que había quedado con aquella mancha en el rostro. Otro más que no le habían quitado la cáscara cuando nació. O uno más, y el que más le dolía, que no tenía el color parejo porque muchos hombres se habían acostado con su madre. El caso es que aquello había forjado su carácter. El pobre, sin poderse defender, siempre se sintió inseguro. Jamás pudo enfrentarse a nadie, ya que además de todo, tenía un bajo nivel de salud física. Su desarrollo había sido deficiente. Nunca había estado bien alimentado, y por eso es que siempre tuvo aquel físico débil y esquelético. Cuando estudió la secundaria, su vida se volvió un poco más tranquila. Ahí tenía amigos, igual de miserables que él, razón por la que de repente se sentía protegido cuando todos se juntaban. Y es que al ser del mismo tipo de jovencitos, entre todos ellos se protegían, entre todos ellos se cuidaban, no permitían que nadie los hiciera menos, y así es como se enfrentaban a los problemas de la calle. Sin embargo, estaba el tema de las muchachitas. Aquello era su nueva tragedia. Ninguna lo volteaba a ver. Al contrario, todas le sacaban la vuelta. Todas, aunque a veces amables, siempre lo evitaban. Situación que provocaba que él tratara de encajar o de cubrir su defecto. Llegó a hacerlo dejándose un mechón de cabello en la frente, usando gorra o lentes oscuros con los cuales disimular su lunar de nacimiento. Todo con la absurda intención de cubrir aquella mancha que tanto odiaba y que nunca pudo ocultar del todo. El caso es que a pesar de tener amigos y conocidos, Arturo nunca pudo tener una vida sentimental. La única forma que conoció de contacto amoroso fue con algunas chicas ahogadas de alcohol en las borracheras del barrio, o más adelante, con las prostitutas que de repente podía pagarse cada que juntaba dinero. Lo hacía con las prostitutas de la Merced, quienes ya lo conocían bastante bien. Había conseguido trabajo como cargador entre los locales de aquel mercado, y cuando le iba bien, es que decidía darse un gusto con alguna de aquellas mujeres, siempre buscando algo más que un frío encuentro sexual. Metido en un mugroso cuarto de hotel trataba de hacerles plática, de intimar con ellas, pero éstas simplemente lo ignoraban e incitaban a que se enfocara en lo que había pagado, solo en lo carnal. Situación que muchas veces lo dejó más deprimido que satisfecho a Arturo, hasta que ella llegó. Se trataba de Patricia, una prostituta de 25 años que venía del estado de Oaxaca. La muchachita, al igual que Arturo, tenía una vida complicada. Su padre había muerto a machetazos cuando era niña, y debido a esto fue que tuvo que prostituirse en su pueblo desde la edad de 15 años. Al conocer a Arturo podía darse cuenta de la difícil vida que había tenido el hombre, a quien siempre veía caminando con semblante cabizbajo y voz tímida, cada que iba a la calle de las prostitutas, quien tartamudeando ofrecía dinero, y quien entre todas las mujeres de ahí ya era conocido como el marchante depresivo. Aunque ninguna mujer lo había hecho evidente, todas ahí se daban cuenta de la tristeza que Arturo emanaba, esa falta de cariño, esa búsqueda de amor femenino, el cual Patricia, la primera vez que se metió con él a un cuarto, decidió brindar por pura empatía. A partir de que se conocieron fue que Arturo por fin obtuvo lo que quería. Con Patricia podía platicar, reír
intercambiar comentarios del día a día, sentirse acompañado sin que lo corretearan por el tiempo. Era por eso que tan pronto se dio cuenta de la química que tenían. Arturo tan solo se metía al hotel si es que era con ella. Y es que aunque poco, aunque tan solo unos minutos, y en temas que parecían casuales, Patricia lo escuchaba. Se reía de sus bromas, hacía comentarios de sus pláticas, y esto para el pobre de Arturo bastaba para sentirse querido, amado y vivo. Claro que ella no lo hacía porque tuviera un sentimiento de amor pasional hacia él, sino porque éste le recordaba un poco a su niñez, a su vida antes de la prostitución, donde aquella niña aún tenía inocencia. Y él lo hacía porque ninguna mujer en el mundo le había prestado tanta atención. Sin embargo, aquello no duró tanto como él hubiera querido, ya que apenas a 7 semanas de conocerse, fue que Patricia desapareció de esa calle sin decir nada. El hombre la buscó durante semanas, durante casi 20 días. ¿Y cuál sería su sorpresa al descubrir en un periódico que la pobre mujer había sido asesinada? Al pasar por el puesto vio su rostro en una portada. La reconoció con un terrible nudo en el estómago, al ver aquella fotografía de su cara sin vida y completamente lastimada. Resulta que la mujer estaba casada. Vivía con un hombre de 35 años y 3 hijos, quien una noche ahogado en alcohol, comenzó a golpearla de coraje. Aquello no terminó bien, y tratando de ocultar su crimen simplemente la fue a tirar a una calle de un barrio en Iztapalapa. La mujer tardó 10 días en ser identificada, y a raíz de eso es que se había dado con el culpable, quien para entonces ya se había tratado de esconder en el estado de Puebla. Aquella historia devastó a Arturo, quien se dio cuenta que no sabía nada de la vida de Patricia, y a quien lamentablemente había perdido para siempre. El hombre a partir de ahí jamás volvió a buscar a otra prostituta. Simplemente se dedicó a trabajar y vivir el día a día en un departamento humilde de la colonia Doctores. Con el tiempo juntó algo de dinero y ya entrado en sus 50 años pudo poner una vinatería, un pequeño local de venta nocturna desde donde se ganaba la vida. Aunque no contaba con una familia, Arturo para entonces ya se había rodeado de un pequeño grupo de 3 amigos, con los cuales todos los fines de semana se reunía precisamente en su local. Se trataba de 3 taxistas, amigos que había conocido gracias a sus largos años de trabajo en la Merced, y con quienes después de mucho tiempo no dejó de juntarse, con quienes cada fin de semana al terminar su jornada, recibía en su pequeño local para platicar, tomar algo de alcohol y jugar dominó o cartas, con quienes siempre intercambiaba experiencias amenas y convivían por unas horas. Aquello era algo que mantenía una sonrisa en el rostro de Arturo. Aquello era algo que lo hacía sentirse acompañado en el mundo, quien para sus días maduros ya lo único que quería era no tener problemas y vivir sin preocupaciones ni tragedias. Sin embargo, y como si todo fuera un plan del destino, aquello terminó muy mal. Una noche en que asaltaron su local. Por razones de seguridad, pasadas las 10 de la noche, Arturo vendía solo a través de una pequeña ventana que se abría en la cortina de metal de su local. Y aquellos que asiduamente iban a comprar ya entrada la noche, sabían muy bien que Arturo pasaba horas enteras ahí encerrado con sus amigos, conviviendo, despreocupados y confiados. Situación que un par de delincuentes del barrio trataron de aprovechar. Se trataba de Hermilo y José, 2 de los protegidos de la pandilla local que gobernaba en la colonia. Aquellos muchachitos de 17 y 19 años se sentían invencibles. Sabían que la pandilla que los protegía siempre veía por ellos, cada que lo necesitaban, cada que se metían en problemas. Ocasiones, por ejemplo, como cuando eran sorprendidos por la policía, robando algo en la avenida, y en las que de inmediato todos salían del barrio para defenderlos, para evitar que fueran detenidos.
Ocasiones donde señoras del barrio y muchos vecinos se juntaban agrediendo a las patrullas para que nadie fuera arrestado. A pesar de que ahí todos sabían perfectamente que esos muchachitos eran culpables. Pero no era el único caso en que aquellos jóvenes eran cuidados por todos. También tenían el respaldo del barrio. Cada que estos en completa irreverencia agredían a alguien en una fiesta o baile de la colonia. El caso es que aquellos dos se sentían intocables. Y una tarde, después de haber estado inhalando pegamento en una banqueta, fue que Hermilo y José tuvieron la grandiosa idea de asaltar la vinatería del tal Arturo. Así es, al viejo lo veían como alguien débil, como alguien insignificante, a quien siempre le robaban algo de mercancía sin que se diera cuenta, o al menos sin que él nunca lo reclamara. Porque la realidad es que había dudas sobre si es que veía o no cuando estos sacaban de entre la reja de su mostrador alguna botella de refresco o una cajetilla de cigarros. Aquellos dos jóvenes tenían la teoría de que el viejo Arturo nunca les había cobrado esos robos, porque en realidad era un cobarde que les temía al saberlos protegidos por la pandilla del barrio. Cosa en parte cierta, pero más bien porque al viejo Arturo aquello no lo veía como algo grave, y definitivamente siempre evitaba los problemas. El caso es que esa noche ambos muchachos habían decidido asaltarlo. Su plan era ponerse pasamontañas y usar una pistola vieja que habían pedido prestada a uno de los líderes pandilleros para ir directo a la vinatería y robar toda la mercancía y dinero que pudieran. Plan que en principio sonaba bien, si no fuera porque en ese momento ambos jóvenes hicieron todo completamente intoxicados. Cercano a las 11 de la noche los muchachos terminaron de inhalar pegamento. Se pusieron aquellas gorras y salieron tambaleantes hacia la esquina. Caminaron cargando un morral para meter allí el botín, y con pistola en mano comenzaron a tocar en la ventanilla de la tienda de don Arturo. Y vaya que el destino era capichudo con él. El hombre en ese momento había ido al baño, y quien terminó por abrirles había sido uno de aquellos 3 taxistas, quien rápidamente, al verles las ropas, al oír sus voces, fue que los identificó. Sonriente y pensando que se trataba de una broma, los llamó por su nombre. Les preguntó qué querían, por qué iban con tan ridícula apariencia. Respuesta que Hermilo puso nervioso y que a José lo hizo sentir agredido. El muchacho, sin pensarlo, alzó la pistola y encañonó al taxista sujetándolo fuertemente de la camisa. Ahí todo se salió de control. Los otros 2 taxistas trataron de detener el estúpido acto de aquellos dos, pero presa del miedo, José accionó el arma y soltó 2 disparos. Uno de los taxistas cayó al suelo llevándose las manos al estómago, y ahí se dio cuenta que había recibido 2 balazos justo entre las costillas y el ombligo. Hermilo y José salieron corriendo, y dándose cuenta de que aquello era una tragedia, los otros 2 taxistas, envalentonados por el alcohol e impulsados por la rabia, salieron corriendo tras de ellos. El primero con una varilla en las manos, y el segundo con un cuchillo bien empuñado. En la calle comenzaron a oírse los chiflidos. Eran José y Hermilo, que llenos de miedo trataban de pedir ayuda a todos los de su barrio. Señal ante la cual rápidamente salieron un grupo de 8 muchachitos de una de las casas por donde aquellos 2 delincuentes corrían, y casi eran alcanzados por aquellos 2 taxistas. Todo en minutos se volvió un caos. Los 2 taxistas fueron interceptados en plena persecución por varios muchachitos de la pandilla, quienes envalentonados amenazaban que se dieran media vuelta y mejor se alejaran del barrio. Sin embargo, los 2 taxistas se negaban. Furiosos señalaban que les abrieran paso porque sabían perfectamente que estaban protegiendo a Hermilo y José, quienes, tratando de escapar, se habían metido en aquella calle donde no los dejaban pasar. Aquello ya estaba muy tenso. El grupo de pandilleros comenzaba a desesperarse. Por un lado eran, al final de cuentas, muchachitos entre 20 y 30 años quienes, también alcoholizados, no se dejaban amedrentar
quienes en álgido estado de ebriedad se sentían impulsados a hacerse respetar y defender su calle. Y por el otro, a aquellos 2 taxistas, quienes agredidos por 2 estúpidos delincuentes habían sido atacados en su lugar de reunión. Aquello era una bomba de tiempo. Aquello estaba a punto de colapsar. Y todo sucedió cuando uno de los taxistas, al ver que no los dejaban pasar, simplemente alzó la mano y con la varilla golpeó fuertemente a uno de los muchachitos en la cabeza. El joven, sorprendido y lleno de dolor, se tiró al suelo gritando desesperado. Y fue ahí que toda la pandilla reaccionó. Los jóvenes comenzaron a tirar de patadas, a soltar golpes, mientras los 2 adultos trataban de defenderse. Pero era imposible. Por más que uno dio navajazos a sus contrincantes, este rápidamente fue sometido. Y el otro, de inmediato noqueado con una piedra que alguien impactó justo en su frente. Los muchachos, aunque algunos con heridas, terminaron todo a patadas, a golpes, a pedradas y azotones en la banqueta, dejando ahí tirados los cuerpos de los 2 taxistas, quienes, llenos de sangre, apenas si pudieron soportar por unos minutos su aliento. Se trataba de una completa tragedia. No solo porque nunca se encerró a nadie, sino porque el propio Arturo tuvo que cerrar por semanas su local, ya que, para su mala suerte, la policía no dejaba de hostigarlo con excusas absurdas sobre que aquel negocio ya tenía los permisos vencidos, sobre que allá había muerto alguien a causa de un dudoso asalto, y que además 2 hombres asesinados calles adelante estaban relacionados. El pobre de Arturo no solo había perdido su forma de ganarse la vida en minutos, sino que aquellos quienes eran sus únicos amigos en el mundo ahora ya estaban muertos. La tragedia en verdad que perseguía al pobre de Arturo. La tristeza en verdad que siempre había estado presente en su vida de una forma u otra. Sin embargo, para entonces aquello ya era demasiado. El hombre no aguantaba. Durante mucho tiempo se había quedado sin hacer nada, resistiendo cada una de las malas jugadas del destino en su camino. Pero no más. Para él hasta ahí había llegado. Y fue así que decidió hacer algo al respecto. Pasadas las semanas, el hombre dejó de ser visto en el lugar. La gente de pronto no sabía nada de él. Tan solo que el pobre había tenido que cerrar su negocio. Y después de eso simplemente ya no pudo pararse en el lugar. El caso es que el tiempo pasó, y poco a poco todo fue olvidándose en el barrio. Pero como era lógico, Hermilo y José volvieron a bajar la guardia. Se la habían pasado escondidos todo el tiempo en sus casas, hasta que pasados los meses se dieron cuenta que nadie los perseguía, que al menos públicamente nadie los acusaba, ya que el rumor entre la gente es que ellos eran responsables del tremendo suceso. Sin embargo, no les importaba. Por el contrario, aquello pensaban les daba estatus. Creían que al extenderse el rumor la gente les temería más. Solo que no era exactamente el caso. Algunos vecinos ya estaban hartos de la situación, pero simplemente no se atrevían a decir nada de su postura al respecto. El caso es que Hermilo y José comenzaron a salir de nuevo a las calles de la colonia, para, sin pudor, sin una sola pizca de culpa, comenzar a robar a la gente, sacándoles unas monedas, solo para después, quitados de la pena, ponerse a inhalar pegamento en una de las banquetas. Aquello ocurrió durante unos cuantos días, hasta que una tarde, el destino por fin los alcanzó. Hermilo y José se la pasaron esa tarde sentados en una esquina, viendo pasar a los vecinos de la colonia. Sin embargo, había algo inusual que habían estado notando durante unos días a metros de ahí. Se trataba de un carro, un automóvil estacionado, el cual tenía los vidrios oscurecidos. Aquel carro llegaba desde temprano y se la pasaba horas estacionado frente a un terreno baldío. Solo que nunca nadie bajaba del carro. Nadie se asomaba por sus ventanas. Tan solo permanecía ahí horas sin que nadie saliera.
aspecto que no preocupaba del todo a los dos jóvenes delincuentes. Para ellos se trataba tan solo de una curiosidad, a la que estos poco a poco se fueron acostumbrando, y ante la que nunca sintieron una amenaza, razón por la que ese día, como todos los demás, se pusieron a intoxicarse a media esquina, sin importarles nada, simplemente sentados mientras su cerebro se consumía por los químicos del pegamento. Hasta que de pronto, muy lejos en su viaje fue que lo escucharon. Se trataba de aquella puerta del carro, de la cual alguien por fin ese día se había bajado. Los muchachos estaban bastante intoxicados, y para cuando se dieron cuenta, aquel hombre ya estaba parado frente a ellos. A primera vista se trataba de un indigente, un hombre con cabello y barba crecida, quien vistiendo ropas sucias y viejas sostenía en sus manos un recipiente de plástico. Hermilo y José no sabían quién era, por lo que molestos por su presencia comenzaron a insultarlo, a correrlo del lugar, sacando navajas de entre sus pantalones y amenazándolo de muerte. Sin embargo, el hombre no se inmutaba. No decía ni hacía nada. Permanecía ahí viéndolos sin quitarles la mirada de encima. Hasta que entonces Hermilo lo notó. Se trataba de Arturo, aquel viejo de la vinatería. El hombre con una mancha en el rostro, la cual apenas era visible de entre tanto cabello crecido en su cabeza. Al darse cuenta de quién era el joven, abrió los ojos invadido del miedo. Y cuando quiso pararse, fue que aquel hombre los bañó con aquel líquido. Se trataba de ácido, el cual en cuanto cayó en Hermilo y José comenzó a quemarlos, produciendo un vapor ácido que les estaba deshaciendo la piel. Los dos jóvenes comenzaron a gritar, a pedir ayuda. Desesperados se revolcaron en el suelo tratando de llamar la atención. Pero era muy tarde. El ácido ya les había deshecho los párpados, las mejillas e incluso entrado a los ojos. Completamente drogados trataron de pararse, pero simplemente tropezaban con la banqueta y caían al suelo gritando de dolor. En minutos aquella esquina se rodeó de gente. Muchos de los que estaban ahí eran parte de los pandilleros del barrio, quienes buscando culpables salieron corriendo a todos lados. Pero nada. Nadie se atrevía a decirles lo que había sucedido ahí. Sin embargo, claro que lo habían visto. Y aquellos vecinos tan solo guardaron silencio. Porque claro que habían sido testigos de cómo un indigente, un hombre sucio y de barbas crecidas, había hecho por fin justicia. Una justicia la cual nadie se adjudicó, pero que definitivamente a muchos en el barrio se les hacía necesaria, y de la cual, por última vez en su vida, había dado una pequeña satisfacción a Arturo, a ese hombre quien nunca se había defendido, quien nunca se había peleado, pero quien cuando lo hizo, por fin, pudo cobrar uno de tantos dolores en su destino. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.